Bienvenidos a esta nueva versión del evento de Entre Sillas. El día de hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a contar un poco sobre su historia de emprendimiento y lo que ha hecho durante estos años bueno, estos meses. No, ya son años los que contamos con este emprendimiento, que es un emprendimiento de alto impacto que vincula varias dinámicas muy interesantes. Que tienen que ver con el emprendimiento, vincula sostenibilidad, vincula tecnologías y vincula algo que está muy en boga de muchas personas y que son las monedas digitales y todo este mundo que tenemos ahora en cuanto a tecnologías. Entonces, bueno, la intencionalidad de la sesión del día de hoy es que nos cuente Juan David un poco sobre la historia de su emprendimiento. En cualquier momento, pues está abierto el chat si ustedes tienen alguna pregunta o duda, inquietud que quieran hacerle a Juan David. Y bueno, esperemos, a ver, tenemos muchas cosas que preguntarle, esperemos a ver cómo nos va resultando la sesión. Entonces, Juan David, bienvenido a la Escuela Colombiana de Ingeniería desde la Unidad de Emprendimiento y como institución te damos esta bienvenida para que nos cuentes un poquito sobre tu vida como emprendedor y sobre lo que has hecho con este súper emprendimiento que tiene vinculadas muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, bienvenido Juan David, ¿cómo vas? Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Primero que todo, gracias por el espacio y pues un gusto poder estar acá con todos ustedes, a pesar de que pues claramente no nos conocemos. Pero bueno, para empezar de pronto respondiendo un poco de su pregunta de cómo fueron los inicios y demás, eh, hoy lo voy a contar con toda la franqueza del mundo, digamos que sin tantas decoraciones como a veces se tienden a hacer las cosas. Y es muy sencillo. Yo estaba en el colegio hace como 3 años, 4 años, y algo que nosotros teníamos, no sé si es extraño o si es normal en alguien de esa edad, era que con mis amigos nos gustaba mucho hablar de ideas. Literal, en el recreo nos la pasábamos hablando de ideas, desde temas financieros hasta, bueno, ideas loquísimas, filosóficas y demás. Y algún día un amigo mío, mi actual socio, llegó y dijo, oiga, ¿y por qué no hacemos una página web en la que básicamente la gente pueda, por ver anuncios, plantar árboles? Éramos casi que 9 o 10 personas sentadas en el círculo y yo le dije, bueno, hagámoslo. Digamos que ahí empezó TreeLife. Yo no conocía nada, realmente. Para mí crear una página web, no tenía ni idea cómo crear una página web, no tenía ni idea cómo hacer marketing, no tenía ni idea cómo registrarme ante la Cámara de Comercio, no tenía ni idea de cómo llevar un cuadro contable, no tenía idea de nada. O sea, realmente empezó más bien como un experimento de, oiga, vamos a ver de qué soy yo, Juan David Almanza, como individuo. Y digamos que empezamos a aplicar a muchos concursos de emprendimiento. Siempre estábamos soñando en grande, todos los días era mirar a ver cómo mejorábamos el modelo de negocio. Entonces, esa página web que empezó en literal weeks, en una noche o una semana y varias noches, pasó a ser después un concepto de un videojuego. Y estábamos entonces encarretados con el tema del videojuego, pero al final todo fue una constante validación de mercado y fue, digamos, esa etapa inicial que tiene cualquier startup en la que literalmente lo único que se tiene que hacer es ir a preguntarle a la gente qué tal le parece la idea. Entonces, eso hacíamos. Y estábamos en Despega Colombia, que es el concurso de emprendimiento que hacía Carlos Andes. No nos lo ganamos, lamentablemente, pero quedamos entre los finalistas. Entonces pudimos ir a ver la final como presencialmente en esa ocasión. Y una pareja nos preguntó a nosotros, ¿qué gano yo? En ese momento el concepto ya estaba en simplemente una aplicación en la que por caminar la gente pudiese plantar árboles. Pero, hombre, eso básicamente fue un cambio total en el shift y en el tema de mercado, porque al final nosotros decíamos, no, queremos vivir al estilo de Facebook, que es básicamente Big Data y demás, pero decidimos empezar a incursionar las empresas y nos dimos cuenta que de alguna u otra forma se podía haber beneficiado el usuario y la empresa si nosotros los conectábamos a través de una plataforma sostenible. Y ya digamos para cerrar un poco y no alargarme tanto en eso, les cuento qué somos hoy. Hoy somos simplemente una aplicación
que le permite a las personas plantar árboles por caminar, pedalear o quemar calorías. Y por cada árbol que ustedes plantan, pues en la realidad lo plantamos nosotros, pero en la aplicación lo plantan ustedes el que lo financian, ustedes ganan un Treepoint. Un Treecoin es actualmente una moneda digital que está storage en MySQL, y con esa moneda ustedes pueden reclamar descuentos y productos gratuitos de tiendas aliadas. Tenemos hoy más de 150 empresas, desde emprendimientos relativamente pequeños, como lo es Domenica, Chalo Chalo, Cupa y demás, de Colombia, hasta, hombre, empresas mucho más grandes, como lo es LifeMile, Sabinbev, Alpina, Bodytech y entre muchas otras. Tenemos muchos sueños en este momento y ya se los estaré contando. Hay cosas bastante disruptivas dentro de blockchain, pero sí, digamos que eso es un poco el concepto, cómo nació y cómo llegamos al hoy. Juan David, muy interesante. Tengo un par de dudas. La primera, ¿cuánto tiempo llevaban con, digamos, con el desarrollo de la idea que ustedes estaban iniciando para presentarse a ese primer concurso que nos comentas que desarrollaron en los Andes? ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto llevaban, pues, pensando en este tema? La verdad, como 8 meses, no más. 8 meses. Y sí, y a los Andes no fue el primer concurso al que nos inscribimos. O sea, Ah, ok. literalmente nosotros partimos de un hecho y eso, oiga, al final para hacer cualquier idea se necesita capital. Entonces, búsquese formas de adquirir capital. Y al final, todas esas formas a las que nosotros nos metimos y todo el tiempo que le invertimos a llenar formularios, llenar Excel, llenar datos de un modelo de negocio, no nos dieron capital, pero sí nos dieron algo mucho más valioso, y es de alguna u otra forma el saber cómo hacer el emprendimiento algo factible. Hay algo que sucede actualmente que critican mucho, y es que emprendimientos sin experiencia y sin nada reciben sumas de capital muy elevadas. Y les hablo cifras muy elevadas porque en Estados Unidos se mueven millones de dólares. Y es muy fácil acceder a un venture capital de 500 millones de dólares con una muy buena idea. Pero lo que se puede ver en tendencia, e incluso yo estoy haciendo un estudio de esto en la clase de Camilo, es que esos emprendimientos que al inicio tienen mucho capital no duran más de 3 o 4 años, porque precisamente nunca tienen el tiempo de acoplar su modelo de mercado, de hacer que su negocio sea realmente rentable y no sea simplemente cuestión de vivir de inversión tras inversión, tras inversión, tras inversión y equity tras equity tras equity. Me hace pensar, Juan, justamente el día de ayer estábamos en un evento de Se Emprende, en donde se están desarrollando capacitaciones y todas estas cosas, y un gran emprendedor, un emprendedor de alto impacto que está en Estados Unidos nos decía justamente esto, ¿no? Muchos emprendimientos están detrás del crecimiento y el escalar de manera rápida, y técnicamente pues se puede hacer growth hacking y un montón de vainas súper interesantes, pero no se ponen a pensar realmente si el modelo de negocio va a ser sostenible, ¿no? Si va a funcionar. Y lo que contaba precisamente es justo lo que acabas de decir. Emprendimientos que crecen a una tasa muy alta reciben grandes montos de dinero por financiación, pero después de eso empiezan como en un declive porque no han tenido como, no se han puesto a pensar un poco en el validar el modelo, ¿no? Interesante cómo se mueve ese tema, Juan. La siguiente pregunta. Eh, Hermano, ¿qué es eso de los tree coins? ¿Qué es un tree coin? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se inventaron eso? ¿Y cómo apalanca esa moneda digital al negocio de Tree Life? Claro que sí. Bueno, a ver, allá hay un punto importante, y es que el que es hoy no es tan grande como el que va a ser. Es algo que aún está un poco en desarrollo, pero si nos vamos al que es hoy, es simplemente una moneda que está en MySQL, y de alguna u otra forma ustedes la reciben a cambio del árbol que plantan. Por ende, de alguna u otra forma tiene un respaldo. Ahora, eso es hoy, es bonito, funciona, pero hombre, no es algo que cambie el planeta. ¿Qué queremos que sea? Lo siguiente. Si ustedes se fijan, el Bitcoin, el Ethereum, el dólar, el peso, el euro, etcétera, etcétera, todas las monedas, si bien funcionan para un tema financiero, al final a nosotros como humanidad, digamos que no nos están aportando. Todo lo contrario, realmente de alguna u otra forma están generando un desgaste energético.
Si ustedes se fijan en blockchain, al menos, el Ethereum trabaja bajo Proof of Stake, que no es más que la inflación del precio de la moneda por un respaldo que se tiene que tener, y el Bitcoin bajo un modelo de Proof of Work. Bueno, es bueno, nuevamente, hace que las transacciones se puedan hacer, hace que ese mundo sea posible, pero a nosotros como humanidad no nos es del todo sostenible. Digamos que se están buscando métodos alternativos, sí, pero nuevamente no es como tal que nos esté devolviendo. ¿Qué queremos hacer nosotros? Crear la primera moneda digital que está respaldada no solo en árboles, eso será en una primera etapa, sino en carbón. De tal forma que, de alguna u otra forma, es descentralizar todo el mercado de los bonos carbón y hacer que las transacciones tengan todo que ver con el carbón. ¿Cómo funcionaría para que se hagan de pronto un esquema mental? Imagínense que un dron en el Amazonas está plantando arbolitos con seedballs, o en Indonesia, no sé, en donde quieran. Se plantan los árboles, bla, bla, bla. Se tiene un récord hoy terciarizado con inteligencia artificial de cuántos árboles se están plantando, y posteriormente otro dron pasa y mira, ok, efectivamente la tasa de germinación es X. Y eso, digamos que ese dato se compara con imágenes satelitales y se estipula, ok, es Y, ¿sí? Toda esta información le pasa a un smart contract, un contrato inteligente dentro de blockchain, y le dice, oiga, en efecto, acá en este lugar se plantaron tantos árboles. Esta cantidad de árboles que se plantaron, se puede hacer una estimación de que de aquí a 40 años va a haber una tasa de supervivencia Z, y bajo esa tasa de supervivencia Z vamos a poder recolectar X cantidad de CO2. Por ende, te autorizo, smart contract, para que expidas Z o P cantidad de monedas. Y esa moneda que se estaría transando de alguna u otra forma está respaldada por carbón. Es un modelo tercerizado que al final estamos intentando llevar al consumo masivo. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, Claudia Yadira puede ir a Starbucks y comprarse un café con un Tricoin. ¿Y qué sucede? A Starbucks le va a ser muy rentable recibir un Tricoin, porque Starbucks, en vez de tener que sacar en esta ocasión de su flujo de caja 10.000 millones de pesos, por ejemplo, para comprar bonos carbono, va a estar recibiendo realmente el carbono con el mismo consumo de sus clientes, y les sirve como una estrategia de fidelización. Y digamos que también, para complementar un poco todo el concepto, la forma en la que se minaría no sería simplemente teniendo un computador muy bien refrigerado como es con Bitcoin, o simplemente teniendo muchas monedas de respaldo como es con Ethereum, sino más bien utilizando ese excedente energético que se utiliza en el modelo tradicional de Proof of Stake para plantar árboles. Entonces, el día de mañana, ustedes, en vez de alquilar poder de cómputo en Singapur, bueno, en Singapur no, pero en Japón, en donde sea que hayan máquinas de minería, van a alquilar drones que están plantando árboles en el Amazonas o en cualquier lugar. Ustedes van a ganar dinero de alguna u otra forma por estar plantando esos árboles. Es básicamente el concepto de minería en blockchain, pero enfocado totalmente hacia la sostenibilidad. Y es un Wow. poco esa la idea que tenemos. Wow, es un montón de información, Juan David, pero súper interesante. Voy a hacerle un par de preguntas que tenemos por acá de las personas que están asistiendo, y ya continuamos con pues con el hilo de la charla, porque me parece bastante pertinente lo que nos están preguntando acá. Primero, cómo fueron esos acercamientos, esos primeros acercamientos con las grandes superficies, o sea, con las grandes marcas y esos grandes socios, y cómo se manejan ese tipo de reuniones? Llega uno con la idea, ¿cómo llega uno con la idea a estas personas, a estas grandes empresas? Bueno, de pronto con los emprendimientos se maneja de una forma, también están empezando, el tema de alianzas les conviene y toda la cosa, pero ¿cómo es el acercamiento con los proveedores o con sus socios que son pequeños, y cómo es con los grandes? ¿Cómo llegar a venderle la posibilidad de este negocio o de beneficiarse a Starbucks o alguno de estos con los que ustedes manejan? ¿Cómo llegaron a ellos? Bueno, eso realmente es una excelente pregunta, y es que llegar a una empresa grande es muy tedioso. Realmente no es cuestión simplemente, hombre, no sé, yo conozco al tío del primo del yo no sé qué, del presidente de Starbucks. Eso nunca va a bastar, nunca va a ser suficiente, porque es algo que realmente toma tiempo, ¿sí? El proceso de acercamiento es muy sencillo, realmente se lo pueden imaginar como un funnel.
y es cuestión de hablar las cosas. Entonces ustedes literal mándenle correos o contáctenlos por LinkedIn a cuánta gente consigan de esa empresa. Entonces, por ejemplo, con Amor Perfecto, que es una cafetería acá en Colombia, en ese momento nosotros éramos muy chiquitos, entonces veíamos Amor Perfecto como nuestro Starbucks. Fue cuestión de escribirles por Instagram como, oiga, tenemos una idea, ¿cuándo hablamos? Y nos dijeron, ok, cuéntame un poco. En un párrafo, y eso es muy importante, es cuestión de en un párrafo no hablar carreta, hablar de algo que a ellos realmente les interese, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno está emprendiendo le gusta hablar mucho, pero cuando uno habla mucho a veces la gente se desinteresa. Entonces fue cuestión de hacer un párrafo con ellos, después hicimos un Zoom, les explicamos el concepto, el modelo de negocio, les gustó y pues ya literal estaban firmados. Pero es cuestión de eso, es cuestión de buscarlos, es cuestión de hablarlo. Y ahí hay algo que sí les digo y es que ustedes van a contactar, si digamos que en su modelo de negocio está por detrás contactar empresas grandes, ustedes van a hablar con X cantidad abismal de empresas gigantes. Pueden hablar con 100, con 500, pero esas 100 o 500 muy seguramente no todas les van a salir. Puede ser un 10, 15% del que les salga realmente, o un poco más o un poco menos, pero lo importante al final yo creo que es perseverar, si uno está enamorado de su modelo de negocio y sabe que funciona, es cuestión de contactar a las empresas y decirles si realmente el momento en el que uno está hablando del modelo de negocio es más un disfrute que un fue pucha, ¿será que me aceptan o no? Entonces, de alguna u otra forma la gente ve eso. Y ahí también entra un punto, y es que muchas veces uno cae en el error de trabajar mucho en el emprendimiento sin trabajar en uno como persona. Y algo que yo aprendí de alguna u otra forma en las manos es que es completamente falso que una empresa compre empresas o que una persona compre una empresa o un modelo de negocio. O sea, olvídense. Eso funciona y obviamente tiene que haber un sustento, pero hay muchas personas con muchos modelos de negocios muy rentables. Al final, ¿por qué creen ustedes que es Tesla de alguna u otra forma el más grande de todos? Es Apple, bueno, obviamente hay muchos factores por detrás, pero en gran parte es porque el CEO o el COO o los fundadores se sabían vender muy bien. Y el mensaje realmente que les quiero dejar es que la gente no compra empresas, olvídense de eso, la gente compra gente. Entonces, si ustedes no trabajan en ustedes y solamente trabajan en su empresa, están no fritos ni quemados, pero sí van unos pasos atrás. Creo que es fundamental, ¿no? Cuando uno escucha las rondas de inversión o escucha jurados de emprendimiento en vivo y en directo con tantos modelos de negocio que existen un montón, uno se fija que al final ellos lo que están invirtiendo es en personas, ¿no? En personas más allá que en emprendimientos, pues en ideas de negocio. Obviamente la idea de negocio es súper importante, pero lo que tú dices a nivel de personas es relevante, ¿no? Hace parte también de todo esto de habilidades del siglo XXI, que son muchas de habilidades del emprendedor como tal. Entonces, bueno, súper válido. Eh, Otra pregunta, por acá que nos hacen como para dejar claro este tema. ¿Qué diferencia fundamental o cuál es la diferencia entre los Bitcoins y los Bitcoins? Claro que sí. Bueno, hay dos. Realmente el factor diferencial se encuentra en el esquema de minería. El Bitcoin se mina a través de algo que se denomina Proof of Stake. No, perdón, Proof of Work. Proof of Stake, es terrible. Proof of Work. Entonces, básicamente lo que se establece es que entre mayor poder de cómputo se tenga, más puedes minar, porque pues más algoritmos y más información puede procesar el computador. ¿Qué sucede? Que actualmente hay millones de computadores que están minando Bitcoin, pero al final están todos analizando el mismo algoritmo y están analizando la misma data. Y eso no es necesario. Por eso digamos que también se crearon pools de minería y otras cosas de las que no voy a centrarme tanto hoy. Pero al final lo que sucede con Bitcoin es que hay un mal gasto energético. ¿Sí? Y es un mal gasto energético que se puede aprovechar en otros esquemas. Por ejemplo, Elon Musk, en algún speech que hizo como hace 3 meses, decía, va a llegar un punto en el que el hecho de que usted tenga un calentador en su casa le va a ser rentable. Porque ese calentador por detrás va a estar utilizando energía para hacer minería. A usted le están pagando por hacer minería. Entonces, un poco ese es el factor diferencial. Y es que el blockchain y la forma en la que se mina el Bitcoin
realmente únicamente funciona para minar Bitcoin, para hacer que las transacciones se puedan ejecutar. En nuestro esquema, en el Tricoin, para que las transacciones se puedan ejecutar, se tiene que estar haciendo una recompensa ante la sostenibilidad, ante el medio ambiente. Entonces, nuestra base como tal no es únicamente, oiga, es que necesitamos computadores para minar Bitcoin, sino, oiga, es que necesitamos drones plantando para minar, obviamente, el Tricoin, pero a la misma vez para estar devolviendo algo al planeta y para realmente tener un sustento en la moneda. Y ahí entra otro punto clave. El Bitcoin como tal, el único sustento que tiene es la confianza de la gente, así como cualquier otra moneda realmente actualmente. El Tricoin, la idea es que tenga un sustento en carbón. Entonces, como tal, estaríamos volviendo desde un esquema totalmente disruptivo a un concepto base fundamental y es cuál es el respaldo de su moneda. Mi respaldo es el carbón. Y en unos años, cuando realmente el calentamiento global empieza a azotar mucho más a las ciudades principales, a pesar de que hoy ya lo está haciendo en gran medida, el oro se va a encontrar en el carbono que se pueda quitar del planeta, no en el oro que pueda sacar en una mina. Wow. Bueno, súper bien. Creo que ahí quedó muy claro el tema de cómo se aborda. Y me imagino, ahorita te voy a hacer una pregunta con tecnología, pero antes hay otra pregunta que está muy enlazada con este tema de los bitcoins, tricoins y todo esto que nos estás contando. Y es, si de casualidad conoces algún white paper acerca de esas monedas, como el funcionamiento, una guía que le ayude a entender ese mundo. ¿Conoces de Ok, alguno? ¿Has enfocado en alguno o cómo has hecho toda esa búsqueda y cómo has entrado a ese mundo sí, puntual? pues a ver, como tal white paper que yo me sepa así muy crack, ¿no? Obviamente estuvimos leyendo bastantes, estamos haciendo el nuestro todavía, basándonos un poco en el de Bitcoin y en el de Ethereum porque nos gusta mucho el esquema de Ethereum. Se tienen que hacer bastantes cambios porque nuevamente el concepto es muy distinto. Pero si la duda realmente es cómo acercarse a ese tema, es muy sencillo y lo tienen al frente suyo en la pantalla en la que están conectados. Es cuestión de que busquen literalmente White Paper Bitcoin, ahí lo pueden encontrar, White Paper Ethereum, White Paper Cardano, White Paper de cualquier cripto. Incluso si ustedes están interesados en meterse en algo por el estilo, es importante que lean todo el white paper y que lo sepan y que sepan cómo funciona y que sepan realmente qué cláusulas poner. Hay muchos factores que tienen que tener en cuenta, pero al final, algo que sí establece mucho es si usted está haciendo un proyecto cripto, enfóquese en hacer que el proyecto cripto funcione. No le gaste tanta energía como fundador o como lo que sea a hacer el tema legal, hacer el tema del white paper y demás, porque hay empresas que te lo hacen. Y al final realmente son trabajos muchas veces repetitivos, es cuestión de coger un white paper y cambiarlo un poco, así es como nace alguna otra forma el Ethereum Classic, y, o el Dogecoin, incluso el Dogecoin no es más que un cambio sobre el Bitcoin y le hicieron como burla y pues valorizó mucho y demás, pero al final es eso, o sea, no le gasten tanto tiempo a leer el white paper y hacer que les quede uno a, enfóquense en hacer que lo que están diciendo en el white paper lo puedan hacer, porque el white paper básicamente establece cómo es todo su proyecto. Cualquier proyecto cripto, y eso es algo importante que siento que muchas veces se olvida, es realmente un emprendimiento, un estilo de empresa. El Bitcoin nace con la necesidad de descentralizar las finanzas. Y si ustedes se leen el white paper, te explican todo eso y cómo lo van a hacer posible y el tema del algoritmo. El Ethereum, un poco de llevar de pronto activos de forma digital y demás, que no sean simplemente monedas. Y bueno, te hablan de tokens y un poco de otras variables, pero hay muchos proyectos cripto. Se los dejo en que hay proyectos cripto que hablan de cómo podemos descentralizar esquemas de votación. Entonces, que en vez de que sea un estado el que controle las urnas, sea a través de blockchain, que nosotros controlemos los votos. Y esas personas, el CEO de esa empresa o lo que sea, realmente el enfoque que tienen que tener no es en hacer el mejor white paper del planeta, porque eso de nada sirve si el proyecto no se puede llevar a ejecución. Y al final lo que va a incrementar el valor de la moneda es la capacidad de ejecución que se tenga, no que el white paper sea perfecto. Muy bien. Juan David, me va a tomar el atrevimiento de enviar acá por el chat digamos que la dirección de la página para que todos los que están por acá conectados entren, descarguen la aplicación y empiecen
a explorar un poco este mundo de lo que es Tree Life. Juan David, ¿cuánto lleva este proyecto al aire? ¿Hace cuánto nació? ¿Y cuántos socios Claro, son? pues, ¿Quiénes conforman el modelo? ok. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, y es ¿cuándo nació? Nació hace 3 años y medio, más o menos, todo el proyecto, ¿sí? No nació con la idea de hacer el blockchain, no nació con la idea de hacer la aplicación, pero toda la conceptualización nace hace 3 años. Y la fundación en Colombia realmente se hizo hace más o menos 3 años, pero el proyecto nació como 6 meses antes de constituirnos. Eh, la aplicación salió hace ya como año y medio, no, ni siquiera año y 3 meses, en julio. Duramos casi 2 años haciendo una validación de mercado y haciendo la aplicación. Y todo este tema de blockchain nació hace alrededor de 8 meses. Toda la idea, estuvimos 3 meses con mi socio, literalmente enfocando nuestra energía en el proyecto y vamos a salir con, eso es muy curioso, porque ya lo teníamos todo listo, íbamos a salir con un crowdfunding en Indiegogo, incluso salieron artículos en semana y todo el proyecto, ya teníamos casi $60,000 asegurados, pero nos dimos cuenta que al final no teníamos el equipo, no teníamos la expertise, no teníamos el conocimiento para salir con el proyecto y por eso de alguna u otra forma le estamos dando un plazo para hacer las cosas bien hechas desde el inicio. En cuanto a la segunda pregunta, de quiénes conforman todo, allá hay un punto importante y es, yo soy dueño del 45%, mi socio es dueño del 45%, y tenemos en Colombia al menos la fundación funciona así, y hicimos una ronda de inversión de Friends and Family, ellos son dueños del 10%. Ahora, eso es en Colombia, acá en Colombia somos simplemente una fundación. En Estados Unidos, nosotros abrimos una corporación en Delaware, una C Corp, en la cual yo tengo el 40%, mi socio el 40%, y el 20% está destinado para advisors y employees. Entonces, la idea es que un advisor o un empleado pueda ser parte también del proyecto. Y al final la inversión se recibe a través de Estados Unidos, no a través de Colombia. De ese 20%, ya hemos destinado un 3%. Un 1% lo tiene Sebastián Torres, él es un advisor que tenemos y es el Project Lead Manager del proyecto Raptor en SpaceX, básicamente los que hacen los motores de los coheticos. Y el otro 2% está distribuido entre dos programadores que tenemos, uno mexicano, que se llama Luis Rodríguez, el Lucho, no lo conozco en persona, pero realmente es un crack y nos ha ayudado bastante. Y Camilo, que es un caleño, al que tampoco conozco en persona, pero pues básicamente hace Swift. Un montón de gente. Juan David, esta pregunta que le voy a hacer es muy puntual y espero que me la responda porque esto va a dar un poco de magnitud de su conocimiento de lo que es el modelo de negocio y creo que es una oportunidad genial para todos los que estamos a este lado escuchándolo. Juan David, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuántos me pone? No, mentira. Tengo 19 años. Pocos, Juan. Le hago esa pregunta porque usualmente cuando uno está pensando en emprendimiento, uno a esa edad, siendo uno muy joven, ¿no? Uno está pensando en otras cosas, de pronto en estudiar su carrera profesional, en irse a la universidad y todas estas cosas, pero lo interesante del proyecto que ustedes tienen es que es un proyecto que nace en el colegio, que nace en una charla de amigos y que se va formalizando de esa manera. ¿Cómo quiere ver a Tree Life en 5 años? ¿Qué espera que sea este negocio? Pues es una pregunta muy difícil porque hay, nuevamente, los sueños nunca paran. A mí me encantaría ver a Trilife no como tal como una fundación, me encantaría verla todo dentro de blockchain. Me encantaría ver a gente comprando con nuestras monedas desde un café hasta un carro. Y asimismo, más allá de eso, que es necesario y pues, es bonito, de alguna u otra forma, puede generar rentabilidad. Hay un sueño que yo tengo y me surgió después de ir al Amazonas como hace 3 meses y es, imagínense ustedes estar en una cabaña en el Amazonas, en un hotel, lo que sea, ustedes subir a un segundo o tercer piso de tal forma que estén encima de la mayoría de los árboles y que puedan ver millones de drones lanzando bolitas. Eso es un sueño y eso es una imagen que a mí se me quedó en la cabeza. Imagínense que ustedes en la noche
no solamente puedan ver las libélulas, digamos que la luz que ellas botan, sino la luz de drones que están reforestando en Seattle. Digamos que así es como yo la veo y al final por eso es que sigo haciendo lo que hago, porque quiero volver al Amazonas sean 5 años o 3 años y ver esos droncitos andando por todo lado. O de pronto no sea el Amazonas, de pronto sea el Chocó, o de pronto sea en Japón, no sé. Yo sé que sí, yo sé que para allá va con todo, con toda la fuerza y el ánimo y la actitud que hay ahí para desarrollar este modelo. Si en este momento las personas que están acá entran a la aplicación, cuéntenos un poquito la lógica de lo que tienen que hacer para empezar a decir, bueno, venga, empiezo a ver con este tema y empiezo a generar, a ganar Tricoins y ganar todo el tema que es el modelo. ¿Cómo es ese funcionamiento? ¿Qué debe hacer una persona? Claro que sí, realmente es muy sencillo. Ustedes se descargan la aplicación, pues se registran, bla, bla, bla. Ahí les pido disculpas de antemano porque la experiencia de usuario al momento del registro no es la más amena. Todavía les toca escribir en un formulario, no es como que puedan simplemente con un clic darle me registro con Google. Entonces, mis disculpas por ese lado, estamos todavía trabajando en ello. Después de que se registran e inician sesión, es cuestión de que nos permitan a nosotros leer data de Google Fit o en su defecto de la aplicación de salud de Apple. Ahí vamos a poder leer básicamente los pasos que están caminando, los pedaleos que hagan o las calorías que quemen y empiecen a caminar, literalmente. Si nos vamos a lo literal, eso es todo lo que hay que hacer. Estamos mejorando mucho la experiencia de usuario y queremos de alguna u otra forma integrar mucho más a la comunidad. Entonces, en unas cuantas semanas, no esperaría que más de semana y media, van a poder encontrar en el home screen, en vez de esos 3 botoncitos de camina, pedalea o quema, van a encontrar un montón de imágenes de personas que ustedes no tienen ni idea quiénes son, pero van a poder ver cuántos árboles han plantado, qué recorridos han hecho y van a poder también mejorar mucho la experiencia en el momento de pedalear. Entonces, en vez de simplemente nosotros sacar el data de Strava o el Apple Watch o el Samsung Watch que tengan, vamos a poder realmente iniciar el recorrido desde la. De pronto hay muchas otras aplicaciones que sí lo hacen, como Strava. Para nosotros es una innovación nueva y sabemos que es algo que nos va a generar mucha más retención y a ustedes les va a gustar mucho más. Ahora, hay algo que sí pueden hacer todas las mañanas y es de alguna u otra forma ducharse de forma ecológica. Eso es un feature con el que salimos hace poco y es cuestión de que ustedes entren a la ducha o antes de entrar a la ducha, den clic a Ecological Showers, Start, ahí va a empezar a sonar una musiquita y tienen 3 minutos para bañarse. Si se demoran más, pues hombre, va a sonar una alarmita y les va a decir como, hey, estás gastando más agua de lo necesario y les van a decir realmente cuánta agua gastaron bañándose. Eso es un dato muy curioso que uno de alguna u otra forma queda bastante sorprendido cuando lo ve, o sea, son bastantes litros, es curioso. Qué chévere, ¿no? Es decir, muy pocos, algo que me parece fabuloso de este modelo es, primero, el impacto, o sea, el tema de la sostenibilidad al 100%, si hablamos de sostenibilidad y hablamos de esas bases fundamentales de lo que es la sostenibilidad, el componente medioambiental, el componente social, el componente económico, ahí están todos vinculados directamente en el desarrollo de este modelo que se me hace supremamente interesante. Juan David, ¿qué tanto sabe usted de tecnología? ¿Qué tanto sabía usted de tecnología? ¿Qué tanto sabe ahora y qué tecnologías usted ha involucrado? Ya nos ha hablado de minería de datos, nos ha hablado de inteligencia artificial, un montón de cosas. ¿Cómo han hecho, sin tener la experiencia en esas tecnologías, desarrollar un modelo de negocio que básicamente depende de esas tecnologías para hacer muchos procesos? Okay. Bueno, si les soy plenamente honesto, yo no soy experto en tecnología. Me gusta bastante y me gusta curiosear mucho, pero hoy con los conocimientos que tengo de desarrollo, no sería capaz de hacer mi aplicación al completo. Yo, Juan David, solo no sería capaz. Sí. Al inicio, realmente, les soy honesto, no teníamos ni idea, ni siquiera de cuál era la diferencia entre frontend, backend, bases de datos y demás. Y precisamente por eso se cometieron bastantes errores. Uno de ellos es que la aplicación de Android se hizo en un lenguaje de programación
o bueno, no es un lenguaje realmente, es un framework que se llama Córdoba. Y Córdoba es muy viejo, tiene muy poca asistencia, muy poco soporte y es muy poco escalable. Entonces, hoy estamos pagando una deuda técnica de bastante tiempo porque todo Android lo estamos migrando a Flutter, ¿sí? Digamos que se saben las bases. Hay realmente la forma en la que hemos aprendido han sido dos formas distintas. La primera es realmente la experiencia, es tú sentarte con un desarrollador a hacerte como el que supieras, pero mirar a ver qué es lo que te dice, como no, Córdoba no te funciona por esto, esto y esto, y es la experiencia. Y el otro, que sí es completamente necesario, es, a mí me gusta personalmente aprender mucho de tecnología y cualquier otro conocimiento, curiosamente, desde Platzi. Platzi es una startup que hizo un man que se llama Freddy Vega, es un colombiano, y lo digo con orgullo porque fue la primera startup de Latinoamérica en llegar a Silicon Valley. Es una plataforma de educación en línea, les enseñan temas de programación, bueno, hay de todo. No es muy costoso realmente, y el return on investment, o sea, la forma de aprendizaje, es muy buena. Ustedes pueden aprender una habilidad nueva en cuestión de días, horas. Entonces es genial, o sea, para temas de experiencia de usuario, te enseñan lo que necesitas. No, de pronto sí pueden tender a ser muy directos y a veces se queda uno sin mucho conocimiento de base, de pronto temas de historia y demás que son fundamentales, pero para un emprendimiento o para una startup que al final requiere un rápido crecimiento y por ende requiere una rápida adaptación de ustedes y por ende requiere que ustedes de la noche a la mañana aprendan como carajos a hacer la experiencia de sus usuarios mejor, es muy efectivo porque ustedes les dicen literalmente lo que necesitan para el momento en el que lo necesitan. Muy curioso, al menos eso me pasa a mí. Sí, literalmente es Platzi, YouTube, leer bastante, a mí me gusta bastante leer. Pero es disfrutar es eso, es nunca parar de aprender, ¿no? Porque al final el mundo es muy cambiante y lo único que puede disminuir la incertidumbre en un mundo de tanto cambio es el nunca parar de aprender. Cierto, Juan, y muy buena recomendación para poder ir desarrollando todas estas mecánicas en las que nos enfrentamos diariamente, ¿no? El mundo va a una velocidad rápida y tenemos que estar constantemente llenos de conocimiento y demás. Eh, Juan, dos preguntas por acá nos están haciendo. Primera, que si digamos, Tree Life va a estar disponible en Android, me imagino que están trabajando en ese tema para que salga en iOS y en Android. Ahí sí, tú nos dirás si eso es así y cuándo lo tienen planeado, pues que ya quede por lo menos esa versión funcional lista para que se pueda empezar a interactuar. Bueno, ahí de pronto no fui del todo claro. Bueno, ahí es la misma notificación. La aplicación sigue disponible en Android, solo que la experiencia de usuario no es tan amena como en iOS. Va a salir una versión para Android que literalmente va a totear la de iOS porque está brutal y va a salir en alrededor de 2 meses, esperaría yo. La estamos haciendo en Flutter, es un multilenguaje, pero sí está disponible. Hoy la puedes buscar en el Play Store y ahí te va a aparecer Treelight. Ok, y la otra pregunta que nos hacen por acá es que por acá uno de los asistentes dice que él conocía hace unos años algo parecido que se llamaba Vicky y que daba puntos por pedalear y de alguna manera pues parecía o según lo que nos cuenta acá David era una plataforma que estaba apalancada entre otras por el gobierno. La pregunta directa es si han tenido algún apoyo directo del gobierno en torno a todo esto ahora de economía naranja y por ser un tema de sostenibilidad y demás, ¿ustedes han tenido algún acercamiento en el sector público para el desarrollo de este modelo? Bueno, ahí les voy a ser completamente franco y es, no, tal vez realmente no es porque el gobierno no quiera ayudar, sino es más bien porque nosotros no hemos buscado, han sido más bien decisiones personales y es lo siguiente, cuando uno hace cualquier gobierno, Estado, o con una empresa muy grande, porque al final pasa lo mismo, sucede algo y es que hay mucha burocracia, ¿sí? Y la burocracia, al menos yo la traduzco en tiempo. Entonces ahí es cuando ustedes tienen que evaluar el costo de oportunidad. Oiga, ¿a mí qué me es más rentable? Gastar X cantidad de horas y de energía en buscar apalancamiento posiblemente del gobierno
o, escucha, meterme a aplicar para recibir inversión de 500 startups. Uno, cuando uno empieza a ver esos costos de oportunidad, realmente dice, ok, posiblemente por el modelo de negocio que ustedes puedan llegar a tener, prefiero irme por el lado del gobierno. O no, prefiero irme por el lado de leerme un libro. No sé. Pero es medir un poco ese costo de oportunidad. Realmente no hemos recibido apalancamiento del gobierno porque tampoco lo hemos buscado. Ok, en el sector público, ahora nos habías contado un poco de una inversión que llegaron a obtener. ¿Cuánto, digamos que has logrado entrar a rondas de inversión y a que te den inversión para el modelo de Tree Life? ¿Lo han logrado hasta el día de hoy? ¿Y qué tienen planeado para el futuro con este tema de inversión, pues para que el modelo crezca? A ver, nosotros iniciamos con una ronda de algo que denominan Friends, Family and Fools, amigos, familia, y me perdonarán usar el término, pero tontos, que creen en su idea al inicio, literalmente. Ahí, digamos que fue cuando se fue el 10% de la compañía por 20 millones de pesos. Es una cifra dolorosa, bastante, pero bueno. Y de alguna u otra forma sí nos salvó, o sea, nos hizo lograr hacer la aplicación, salir con la aplicación y demás. Esa fue la primera ronda de inversión que tuvimos. Hoy estamos todavía buscando esa serie A. Hay muchas personas interesadas por fuera en Estados Unidos, pero la mayoría siempre insiste en, oiga, formen equipo. Y ahí entra un punto importante de Tree Life. Nosotros toda la vida hemos vivido bajo un modelo de bootstrapping. No sé si ustedes no han escuchado un poco de eso, pero es literalmente un equipo chiquito, muy chiquito, pero que está todos los días iterando y mejorando y dándola toda. Y eso nos generó mucho más crecimiento que de alguna u otra forma otros emprendimientos que conozco, que tenían equipos mucho más grandes. Pero al momento de buscar inversión, sí te piden tener un equipo mucho más consolidado, un equipo mucho más experto. Y esa ha sido una limitación nuestra. Hombre, yo todavía no me he graduado de la universidad y eso no es todo el factor que ellos miran, pero sí miran puros jóvenes universitarios y pelados dentro de los fundadores y dentro del equipo. Son como que lo dudan. Y por eso también nuestro interés de meter entre los accionistas miembros del equipo con experiencia, como desarrolladores, miembros del equipo con experiencia que hoy no están, pero la idea es que puedan estar como marketeros, literal, gente de marketing muy buena que estamos tratando hoy en día. Advisors como Sebas Torres. Al final, todo eso es algo que miran. Y ahí me gustaría también mencionarles, solamente para que lo evalúen, un método de inversión que está cogiendo mucha moda. Digamos que por muchos años siempre se pensó en, ok, yo necesito hacer crecer un proyecto, voy y pido un crédito en el banco, en un esquema muy tradicional. O yo necesito crecer mi proyecto, voy y busco un fondo de inversión. Casual, todos lo conocemos, sabemos cómo es el proceso, sabemos cómo funciona y todo se basa en emisión de acciones. Ahora, dentro de todo el ecosistema blockchain, hay algo que sacaron estos locos que se llama ICO. Entonces, básicamente es, de alguna u otra forma, sacar monedas que respaldan tu empresa. En vez de tú decir, es que yo soy dueño del 100% de las acciones de mi empresa, tú dices, en teoría, por así decirlo, yo soy dueño del 100% de las monedas de mi empresa. Básicamente haces un modelo de ICO, sales y personas de todo el planeta pueden estar interesadas en comprarte la idea. Esa es una muy buena validación y al final realmente el crecimiento económico no estaría en cuántas acciones tengas, sino en cuántas monedas se tengan de la empresa. Y si su empresa es muy valiosa, pues cada vez más personas desean sus monedas y por ende cada vez más se valoriza el proyecto. Digamos que es un modelo de recaudación de capital que ha cogido mucha fuerza porque es como un crowdfunding, pero descentralizado. Súper novedoso y muy chévere. Tendremos que indagar un poco más sobre eso, pero seguramente se va a masificar en el mundo del emprendimiento ahora que hay tantos mecanismos, entre otras, de financiación, ¿no? Antes eran muy limitados, muy difícil de acceder a esos fondos, pero ahora hay una versatilidad de alguna manera muy interesante. Juan David, aparte de este emprendimiento que tienes ya de alguna manera consolidado, dos preguntas. ¿Has tenido o antes de este o en paralelo con este o alguna cosa, otros emprendimientos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta
va dirigida un poco a el tema de qué tanto podría el negocio crecer, o sea, a nivel de escalar, de escalamiento, ¿hasta dónde piensan que ustedes que este modelo puede llegar? ¿Qué cosas se le pueden sacar adelante? Claro. Bueno, ante la primera pregunta, yo intento vivir mucho bajo una premisa que a mí me dijeron hace algún tiempo los creadores de Sahu, curiosamente, que es, oiga, hermano, es que el que mucho abarca, poco aprieta. Realmente mi energía se ha enfocado en Treelife y dentro de Treelife hay un mundo de iteraciones. Entonces yo no necesito, o de pronto, sí, yo no he necesitado realmente decir, pucha, es que paralelo a Treelife quiero crear un emprendimiento de sacos para sentir lo que es hacer un emprendimiento de sacos, porque dentro de Treelife yo puedo sacar sacos. Puedo decir, pues, pucha, yo quiero hacer un emprendimiento de, no sé, logística, porque dentro de Treelife puedo hacer temas de logística. Digamos que al final toda mi energía la he enfocado en Treelife. Obvio, y les digo, yo sí he tenido que hacer algo y es tener un trabajo lateral, porque pues al final uno de algo tiene que vivir y eso es algo también que a uno le enseña mucho. Es algo que también toma tiempo, pero pues no es lo que yo denominaría mi emprendimiento, porque es una empresa que ya está montada, entonces simplemente voy, digamos que como empleado hago algunos temas y todo el capital que yo recaude acá, pues lo puedo reinvertir en Freelance nuevamente, y así sucesivamente. Y la segunda pregunta, ¿cómo es que era? ¿Perdona? La segunda es, ¿qué tanto cree que va a poder escalar el modelo? ¿Hasta dónde lo va a poder llevar así pues en una vertical de negocio o diferentes verticales de negocio? ¿Cómo lo visualizan en el corto, mediano y largo plazo pues de este emprendimiento? Bueno, esa es una pregunta excelente. A ver, en el corto plazo, yo confío en que podamos salir con la aplicación en Estados Unidos y en Europa. La podamos vender en el App Store porque de alguna u otra forma son mercados distintos, ¿sí? A comparación de los latinoamericanos. Eso es el muy corto plazo, es algo que está sucediendo casi que ya. En el mediano plazo, espero poder salir con el Tricoin lo antes posible dentro de blockchain, tener todo el proyecto ya montado, ya andando, que ustedes puedan desde Binance o desde MetaMask, pues de donde sea, comprar el Tricoin, que no sea solamente desde mi aplicación, también hayan plataformas externas. Y en el largo plazo, hombre, el alcance que esto puede tener es infinito. Es cuestión de que realmente se hagan las cosas bien, pero el alcance es infinito. O sea, imagínense, al final, ¿cuántas transacciones hay cada día en un esquema tradicional como el que conocemos hoy? Hay muchas, no me sé la cantidad, pero tan solo en blockchain, que es como tal algo secundario, y les digo, yo como tal, Juan David Almanza, no he comprado mi primera cosa en blockchain, más allá de criptomonedas y vainas como para invertir, pero yo no he comprado un café con blockchain. Hay otros países en los que sí hay, digamos que mucho más movimiento, y ese movimiento hoy está casi que valorado en 70, no, ¿cómo es que es? Como en $1 trillón diarios se mueven dentro de blockchain, solo en blockchain, $1 trillón diarios, eso es mucho. Y por eso el alcance es infinito, o sea, es literalmente si nosotros logramos hacer que el modelo de negocio funcione y logramos meternos en todas las transacciones que hay cada día y logramos hacer que muchas empresas, por no decir todas en el planeta, lo reciban, pues el alcance es mundial, es infinito. Claro. Ahora que venimos de una situación contingente muy fuerte en el mundo con pandemia, cuarentenas y un montón de cosas que para muchos fue una oportunidad de negocio, para otros fue una amenaza tremenda en su modelo de negocio. ¿Cómo les fue a ustedes en ese periodo? ¿Cómo les ha ido pues desde marzo del año pasado hasta el día de hoy con este modelo de negocio? Sí, les soy honesto, muy bien, realmente. Nosotros incluso el release de la aplicación lo hicimos en pandemia y nos fue bastante bien. Nos fue bastante bien porque al final nuestro proyecto es un proyecto de tecnología y para hacer tecnología no se necesita estar en una oficina. Y realmente la gente que trabaja en tecnología está muy acostumbrada a trabajar de forma remota. Entonces eso nos ayudó mucho porque el equipo se podía concentrar más en hacer thriller que de pronto tener que ir a una oficina. Al final, muchas personas del equipo no viven solamente de Trilife, tienen un trabajo alterno. Tienen mucho conocimiento, pero tienen también un trabajo alterno. Por ejemplo, Camilo, el de Swift,
que iOS trabaja en Rappi, tiene su trabajo en Rappi y eso también le consume mucho tiempo. Pero en pandemia es mucho más fácil, de alguna u otra forma, canalizar la energía para otros proyectos que pues sin pandemia. Interesante, o sea, aprovecharon mucho para el desarrollo, o sea, la parte operativa del modelo, ¿no? Que, digamos, acá me hacen una pregunta, voy a hacerte esta pregunta y después te hago como una pregunta ya de cierre de nuestro tema. Nos preguntan que ahora que hablas de este token, ¿han habido acercamientos con los diferentes DEX que hay para el lanzamiento de la moneda? No sé si es clara la pregunta. Ahora que hablas de la... Juan David estará por acá. Ay, creo que se nos fue. Bueno, creo que se nos desconectó Juan David. Esperemos un segundito a ver si lo reconectamos. Es que sí tenía como mal el internet, Camilo. Tenía como mal el internet. ¿Sí? Pues no Sí, sé. pues yo lo escuchaba un poquito entrecortado. ¿De verdad? No, yo lo escuchaba bastante bien, no sé. Bueno, raro. Seré yo mi internet. Yo escuchaba la verdad muy bien el tema, pero bueno, esperemos a ver si se reconecta por casualidad y le hacemos la última preguntita de cierre. ¿Cómo les ha parecido a ustedes el tema? ¿Quién nos quiere Genial, compartir algo? Clau, cuéntanos. genial, increíble que con 19 años haya hecho tantas cosas, o sea, increíble, la verdad. Buenísimo, Sí, buenísimo. sí, Un es ejemplo para bastante, seguir. es bastante interesante como el recorrido que ha tenido y siendo bastante joven, ¿no? Creo que eso es una cosa bien chévere para que todos analicemos, más si estando acá en una institución como la escuela donde podemos fomentar esto. De hecho, nosotros precisamente en la unidad de emprendimiento eso es lo que buscamos, que en etapas tempranas de estudios y de profesionalización le apuesten a un tema de emprendimiento vinculando su conocimiento, lo que están estudiando y algún gusto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece que ha hecho bastantes cosas interesantes al respecto, ¿no? Por ahí hay alguien que levanta la mano. Adriana, Adri, hola Adri. Hola Cami, ¿me escuchas? Sí, fuerte y claro. Sí, sumado a lo que dice Clau, me parece súper interesante lo que él decía, ¿no? O sea, al inicio, y de hecho, pues hasta el momento, pues él digamos que no tiene pues como todo el conocimiento tecnológico para poder desarrollar la aplicación. Y de eso lo que tú dices, o sea, es lo que buscamos desde la unidad de emprendimiento, que unan esfuerzos entre los estudiantes, pues normalmente pues uno se hace con los mismos compañeros de clase, pues con los que ha estudiado la carrera, pero ojalá pudieran conformar equipos de trabajo interdisciplinarios, porque no un industrial con un electrónico, con un administrador y un matemático, o sea, sumarían, digamos, conocimiento que yo estoy plenamente convencida que la sacarían del estadio donde pudieran generar empresas de base tecnológica como esta que estamos viendo y que no se necesita, pues, digamos, tener total conocimiento, tener maestría, doctorados en tecnologías, ¿no? De acuerdo. A mí este caso me parece bastante interesante desde esa dinámica en la que tú la planteas, Adri. O sea, la posibilidad, a veces cuando uno piensa en emprendimiento, entonces tengo que tener todo el conocimiento para arrancar. Acá hay sostenibilidad de tecnología al 100% y ni siquiera ha sido o sea, no hay conocimiento directo de los emprendedores de eso, pero sí la capacidad de hacer como networking y lanzarse, ¿no? Que esa es un poco la pregunta que quiero hacerle para finalizar y es, venga. ¿Qué le recomienda? ¿Qué nos recomienda para arrancar? Porque, ¿cómo hacemos para emprender un negocio y sacarlo adelante y de verdad que sea sostenible, rentable, que perdure en el tiempo y demás, ¿no? Súper interesante. Por acá David tiene
una pregunta o un aporte. David, cuéntenos. Hola, profe, ¿me escucha? Bien. Sí, señor. Algo de ríos que me coge yendo para una junta del trabajo que tengo. Yo estaba pendiente de todo el ejercicio que estaba haciendo hoy y algo que me parece pues, interesante, primero que todo, como todo lo presentado, es la edad, ¿sí? Pero antes de todo, como la facilidad comunicativa que tiene él para expresar las ideas y para, o sea, como es muy interesante ver cómo está apropiado del tema que una vez como emprendimiento, pues emprendedor no tiene, ¿sí? Cómo sabe bien explicar cómo fueron las fases de su proyecto, o sea, cómo fue que se basó, cómo tiene que todos los temas también reconocidos como para uno también llegar a lo que era el producto, que era pues la gran superficie, que uno sabe cómo desenvolverse a una reunión, una junta, expresarse, y a veces me hace cuando uno lo hace con esa actividad que la hace él, pues uno plantea una base, ¿no? De saber que uno está haciendo las cosas y las tiene claras. Es verdad, David. Yo creo que una de las grandes habilidades, y como siempre lo hemos dicho, es que más allá del modelo de negocio hay personas, uno, y que yo he visto técnicamente muchos modelos de negocio que en el papel funcionan muy bien, pero a la hora de presentarse ante jurados de inversión, a moverles pues el sentimiento de que inviertan, eh, se cae todo el modelo. Se cae todo el modelo. He encontrado también modelos que en el papel pueda que no estén tan bien, pero la habilidad del emprendedor para poder transmitir esa idea hace que el inversionista diga, me parece chévere, me parece interesante, invierto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una oportunidad súper interesante. Hola, Juan David. Estábamos acá hablando mientras volvías. Sí, no, qué pena, esta vaina se me salió de la nada de la llamada, pero ya volví por acá. Sí, súper. Bueno, ya como se nos está acabando el tiempo, simplemente te voy a hacer una pregunta que nos hace un profe que nos dice, bueno, ¿tienes algún emprendedor reconocido o no reconocido, no importa, del cual hayas aprendido muchísimo? O del cual hubieses también desaprendido, ¿no? A veces uno piensa que de los emprendedores o de esas grandes figuras o de alguna persona, uno aprende muchas cosas, pero también desaprende porque entonces le quita a uno como muchos conocimientos y dice, no, eso no es por ahí. Le han enseñado que es por la derecha y es por el otro lado o alguna cosa. Entonces, ¿qué has aprendido? ¿Cuál es como ese emprendedor que te ha enseñado algo, ya sea en aprendizaje o en desaprender, y que te ha parecido interesante? ¿Cuál es como esa figura o ese ícono, pues, en el emprendimiento? Bueno, a ver, yo creo que sería muy triste si no solamente tuviese un icono. Yo tengo bastantes iconos realmente, pero personalmente hay un señor, es un paisa, que a pesar de que no lo conozco personalmente, sí, y yo creo que me ha ayudado mucho, se los recomiendo mucho, tiene unos muy buenos libros, tiene unas muy buenas charlas, y se llama Juan Diego Gómez Gómez. Él me ha enseñado, él más bien, en vez de enseñarme, lo que tú dices, he aprendido muchas cosas con él, y es porque, hombre, te enseña un poco a salirte del esquema tradicional. A, voy a usar el término que él utiliza, literal, y es, oiga, es que en el mundo hay muchas vacas blancas, o sea, una de ellas. Es mejor ser una vaca púrpura. Y bueno, además de Juan Diego, sí, temas teóricos de todo lado. Robert Greene para temas de estrategia es muy bueno. Robert Kiyosaki para economía y emprendimiento hace un merge bastante interesante. Bueno, todo lo que ustedes pueden ver y que logra y que habla más con sus acciones que con palabras. Taylor Musk, Jeff Bezos, Bill Gates y demás, pues enseña bastante a arriesgarse, ¿sí? Jürgen Klarik me enseñó bastante a vender un poco. ¿Sí? Lo que les digo es venderle a la mente, no a la gente, literalmente. Claro. Y así hay muchas personas, hay muchos referentes. Daniel Kahneman en temas económicos es un crack. En el libro que él tiene, Pensar rápido, pensar despacio, solo es un boom, o sea, uno se da cuenta de muchas cosas. Y pues de Platzi, muchos profesores, pero si tú me dices un referente,
yo siento que Juan Diego Gómez Gómez es una muy buena persona para leer. Chévere, chévere, chévere. Has dado una cosa en el punto, has hablado de muchos temas súper interesantes. El tema de neurocomunicaciones y de la posibilidad de que las personas se expresen muy bien también es un reto súper importante, ¿no? Ahí Juan David nos da muchos referentes muy interesantes. Juan David, finalmente, imagínese esta situación que se presenta. Acá encuentras estudiantes que están en su vida académica, ¿cierto? Encuentras profesores, encuentras gente administrativa y encuentras personas del entorno normal, ¿no? De una actividad, de pronto, empleados, profesionales y demás. ¿Qué recomendaciones les puedes dar? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar a todos para arrancar? Si queremos arrancar un modelo de negocio, ¿cuál sería como ese pool, esa listica cortica de decir, mire, ustedes tienen que hacer esto, 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 esto? ¿Cómo arrancamos un emprendimiento? Yo creo que no hay como tal un camino tan derecho. Si nos vamos a la teoría, sí te hablan mucho, hombre. Primero, haz un estudio de mercado. Entonces, pregúntale a la gente, mira si funciona, bla, bla, bla. Después, haz un primer MVP. Y eso ustedes lo pueden encontrar en libros. Sí, realmente por eso no me voy a enfocar tanto en eso. Pero yo siento que el primer paso para, llámenlo emprender, o al menos vivir la vida, porque al final el emprendimiento es un método de vida. Pero es como que uno se levante un día y diga, pucha, hoy soy emprendedor, pero mañana no. Es un método de vida. Revisen su semana y pregúntense si eso que ustedes han hecho cada día es lo que harían el último día de sus vidas. Eso es algo que aprendí de Steve Jobs. Y si realmente es lo último que harían el día de sus vidas, están en el lugar correcto. Si no es así, están en el lugar completamente equivocado. Y cuando ustedes se hacen esa pregunta, es cuando realmente pueden encontrar qué les apasiona. Porque estoy seguro aquí que si hoy fuese el último día de la vida de cada uno de nosotros, en este instante estaríamos haciendo aquello que nos apasiona. Sí, estaríamos, obviamente, hablando con nuestros familiares y demás, pero estoy seguro que hay una pasión en cada uno de ustedes, ¿sí? Y algo que yo he visto mucho es que muchas veces por estar tan deprisa, nos olvidamos de lo que realmente venimos a hacer a este mundo. Nos olvidamos que nosotros como humanos sí podemos tener un propósito en la vida. Y no tiene que ser simplemente coger un ladrillo de un lugar a otro, no tiene que ser simplemente coger un pan de un lugar a otro, no tiene que ser simplemente venir y sentarnos a escribir líneas de código, no. El humano está hecho realmente, y algo muy lindo que tiene el humano es su capacidad creativa. Entonces es eso, si ustedes pueden preguntarse realmente a qué vinieron a este mundo, yo siento que es el primer paso para emprender, porque el emprendimiento va a ser un reflejo de ustedes. Y si ustedes sienten que vinieron al mundo para hacer de alguna u otra forma lo que están haciendo con su emprendimiento, perfecto. Genial, genial. Creo que es la conclusión perfecta a todo este tema. Creo que son grandes aprendizajes, grandes recomendaciones las que nos das. Entonces, Juan, mil gracias por este espacio. Mil gracias por compartir con nosotros este momentico y que nos compartieras todo lo que es Tree Life, el Tree Coins y todo lo que es este proyecto. Gracias por desarrollar este proyecto. Estoy seguro que, y según los análisis que se hacen, en los próximos 10, 20 años, las empresas que van a marcar el ritmo de este mundo no son 100% tecnológicas, sino son una mezcla entre tecnología y sostenibilidad. Creo que para allá va el tema con mucha fuerza. Entonces, Juan, te agradecemos mucho. Gracias por las recomendaciones, gracias por inyectarnos ese nivel de motivación. En la escuela te recibimos siempre para lo que necesites. Hay grandes habilidades, grandes cosas que podrías hacer también en conjunto con la universidad, sinergias y demás que seguramente necesites. Esta es una escuela que tiene muchas capacidades, entonces te dejamos una puerta abierta para cuando quieras asistir.
Y bueno, bienvenido siempre. Muchas gracias y desde la Unidad de Emprendimiento y desde la Escuela Colombiana de Ingeniería, mil y mil gracias, Juan, por tus conocimientos y por este emprendimiento tan bonito. Mil felicitaciones y esperamos que sigas creciendo con esta idea. Un abrazo. Bueno, gracias a todos por el tiempo y nada, los espero en la aplicación. Si tienen cualquier duda nos pueden contactar en Instagram y les respondemos en segundos o minutos. Listo. Bueno, amigos, muchas gracias por este momento, muchas gracias por estar acá presentes y bueno, esperamos encontrarnos en una próxima versión de Entre Sillas. Un abrazo para todos y que les vaya muy bien en esta tarde. Gracias. Gracias, feliz tarde para todos. Excelente, Juan.